Mi nombre es Dolores Chaumet, soy médica ginecóloga y obstetra. Me formé en la UNR y después mi especialidad también la hice en un hospital público de la ciudad de Rosario, donde me desempeño hoy en día como médica. Ahí les dejo mi correo porque sé que a veces en el momento de la charla algunas cosas pasan un poco rápido, pero si les dejan alguna duda, no duden en escribirme después. Antes que nada, bueno, el tema anticoncepción eh, es un tema muy importante, creo que para cualquier profesional de la salud. eh, Hablaba de esto hace poco con los alumnos de la materia de gineco, que es uno de los temas para mí más importantes de la especialidad, pero si no de la carrera de medicina, ¿no? Porque no importa la especialidad que hagan o el trabajo al que se dediquen, siempre se van a encontrar con una persona con necesidades de anticoncepción, así que bueno, espero que lo puedan aprovechar. Un poco el mapa de los temas que vamos a tocar hoy, en relación a la importancia del tema, muy brevemente el marco legal, el material de consulta y la bibliografía, para que puedan consultar y estudiar, cómo se realiza la consejería en anticoncepción, información relevante, vamos a ir siendo muy puntuales en relación a cada método de los que son los más usados. Vamos a hablar de anticoncepción de emergencia, después dos conceptos muy importantes en el campo de la anticoncepción en la actualidad, que son el de AIPE, que es anticoncepción inmediata post-evento obstétrico, y el de LARCS, que son los anticonceptivos reversibles de larga duración. Y dos o tres palabritas nomás, porque excede un poco el tema de esta charla sobre la anticoncepción y la diversidad. Bueno, ¿por qué es importante la anticoncepción? Sabemos que los embarazos no planificados constituyen un problema grave en la salud pública, y de hecho hasta un 50% se estima que son no intencionales. El embarazo no planificado genera una mayor tasa de aborto inseguro, un inadecuado control prenatal y exacerba las inequidades de salud y económicas. De todos los embarazos que no fueron planificados, estimamos que alrededor de un 50% fue de personas que no tenían acceso a un método anticonceptivo, o que no estaban usando un método anticonceptivo. Un 43% habían tenido acceso, pero lo estaban usando de manera incorrecta, y en un 5% hubo falla del método. Asumimos que todos los métodos tienen un porcentaje de falla, ¿no? Sabemos a su vez que la prevención primaria, tanto del embarazo no intencional como del aborto, está basada en la educación sexual, la anticoncepción y la cobertura universal. Y la prevención secundaria tiene que ver con el acceso a un aborto seguro y a los tratamientos oportunos. La población adolescente es considerada especialmente vulnerable al embarazo no intencional, y otro concepto importante a introducir es el de la interseccionalidad, que tiene que ver con una serie de factores de vulnerabilidad, de inequidad, que normalmente se pueden superponer, relacionados con clase social, situación económica, género, cuestiones de etnia y otras cuestiones más. El derecho a controlar el número de embarazos y el momento en que se desean estos embarazos es un derecho reconocido. Por eso entendemos que esto no se limita solo a los derechos reproductivos y anticoncepción. Tenemos que reconocer el derecho al placer, a ejercer la sexualidad libremente y a la identidad de género. Sabemos que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Creo que son más que los motivos suficientes para entender por qué es importante hablar de anticoncepción. En Argentina, el marco legal en general para la salud sexual y reproductiva, pero para los métodos anticonceptivos y su acceso en particular, debemos conocer la Ley de Derechos del Paciente, la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable y el Programa Nacional que de ella deriva. Debemos conocer la Ley de Anticoncepción Quirúrgica, la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley Nacional para erradicar todas las formas de violencia contra la mujer, la identidad de género, la reproducción asistida, las modificaciones en el nuevo Código Civil Comercial del año 2015, y la última incorporación, la Ley Nacional de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. No me voy a detener en cada una de las leyes, pero sí es importante conocer el marco general de cada una.
Un tema importante desde el punto de vista legal para entender en anticoncepción, pero en atención integral en general, es el asunto de las edades que nos genera siempre muchas dudas y mucha angustia. Desde la modificación del Código Civil tenemos que entender que no hablamos de menores ni de personas incapaces, ¿tá? Se entiende la autonomía de todas las personas y de las infancias y adolescencias para decidir en lo que respecta a su cuerpo, ¿tá? Con menos de 13 años usamos el concepto o nos basamos en el concepto de la autonomía progresiva, es decir, prima el interés superior de las niñas y en general se requieren para algunas prácticas o para acceder a algunos tratamientos del acompañamiento de un adulto mayor, que se asuma como cuidador, no necesariamente tiene que ser su progenitor, pero si hubiese alguna diferencia entre lo que quiere el adulto y lo que quiere el niño, se debe escuchar principalmente el interés de los niños. Entre los 3 y los 16 años nos regimos por el concepto de invasividad, es decir, una persona de 13, 14, 15, 16 puede consentir de manera autónoma todas las prácticas sanitarias, siempre y cuando no pongan en riesgo grave su salud o su vida. Hablamos de invasividad cuando hablamos de tratamientos que implican un riesgo grave para la salud, y este riesgo debe tener una evidencia científica que contemple los aspectos de la salud integral, ¿no? No es lo que se nos ocurre a nosotros. Con más de 16 años asumimos que cualquier persona puede consentir de manera autónoma y sin acompañamiento todas las prácticas sanitarias. Y para ser un poco más específica, el Código Civil Comercial habla de que las prácticas médicas de salud sexual y reproductiva en general y todos los métodos anticonceptivos transitorios en particular no se consideran prácticas invasivas que comprometan el estado de salud. Después tendremos en cuenta, obviamente, las excepciones, por ejemplo, la anticoncepción quirúrgica, porque sabemos que es un método transitorio, y la ley de anticoncepción quirúrgica, que es previa al Código Civil, a la modificación del Código Civil, habla de que toda persona mayor de edad tiene derecho a acceder a esa práctica, ¿no? O sea, entendemos persona mayor de edad como persona mayor de 18 años. Bueno, otro concepto importante es el del programa médico obligatorio, es decir, la lista de prestaciones que todas las obras sociales, empresas de la medicina prepaga y el sistema de salud público están obligadas a brindar a todas las personas, ¿no? Este programa incorpora muchos de los métodos y elementos anticonceptivos de los que vamos a hablar hoy, ¿no? Algunos no están contemplados y también debemos conocerlos, ¿no? Principalmente, o mejor dicho, específicamente, los métodos incluidos son los anticonceptivos orales, los inyectables, el implante subdérmico, el DIU y el SIU, y la anticoncepción quirúrgica y de emergencia. Para entrar un poco más en lo que refiere a la clínica, ¿no? La consulta en anticoncepción, vamos a hablar de 5 pilares o 5 ejes centrales. Lo principal, la consejería, ahora vamos a hablar un poco más de qué se trata, la elaboración de una historia clínica que sea completa y exhaustiva, tener en cuenta los criterios de elegibilidad para cada método anticonceptivo en relación a situaciones clínicas específicas, tener en cuenta las prácticas recomendadas para el uso de los anticonceptivos, estos son documentos de la Organización Mundial de la Salud, y el marco legal, que un poco ya lo introdujimos. Esto a mí me interesa mucho porque, digamos, más allá de las clases, los seminarios y demás, lo que más me importa que les quede son las herramientas de estudio y de consulta. Nadie nace sabiendo y nadie se acuerda de todo, entonces es importante que cuando tenemos una duda sepamos a dónde consultarla y tengamos la humildad de decir, bueno, esto no lo sé, lo puedo consultar. La Organización Mundial de la Salud tiene múltiples herramientas para la anticoncepción, principalmente los documentos sobre criterios médicos de elegibilidad. Después está la guía de implementación de esos criterios. Tenemos el disco para determinar criterios de elegibilidad, que es de uso bastante sencillo para tener disponible en el consultorio, aunque la realidad es que hoy en día la mayoría de los profesionales tenemos acceso a un celular con navegador de internet, o sea que es bastante sencillo poder consultar. Y las recomendaciones sobre las prácticas
seleccionadas para el uso de anticonceptivos, que también después vamos a especificar un poco más de qué se trata. A su vez tenemos esta herramienta del Ministerio de Salud de la Nación, es la guía práctica para profesionales de la salud, es bastante extensa, pero es muy completa y está bastante actualizada, más allá de que medicina, como todos saben, las actualizaciones son permanentes y constantes. Recomiendo para consultar siempre recursos en anticoncepción el sitio web de AMADA, que es la Asociación Argentina Médica de Anticoncepción, que en general tiene muy buena perspectiva y muy buen material para consultar. Y para ir introduciéndonos a los diferentes métodos anticonceptivos, sabemos que ningún método va a ser, no vamos a considerar un método mejor que otro per se. Cada método tiene sus características, sus particularidades en torno a su modo de uso, sus ventajas y sus desventajas. Y lo que decía antes, ningún método es 100% seguro. ¿En qué términos? En términos de garantizar anticoncepción y obviamente que en términos de seguridad general, por los efectos adversos o las complicaciones que puede tener derivadas de su uso. Por eso siempre debemos considerar la situación singular de cada persona y junto a ella buscar el método que sea más adecuado según sus preferencias, sus costumbres y su estado de salud. Para ello debemos conocer el perfil de los usuarios y brindar una consejería completa en todas las opciones, porque esto sabemos que va a aumentar la adherencia al método. Es decir, no se limita a recomendar un método o a indicar directamente pastillas anticonceptivas, hacer una receta, sino que implica todo un proceso previo. Y siempre tener la premisa de la doble protección. Con doble protección nos referimos a algún método anticonceptivo y reforzar con el método de barrera. La consejería es una parte esencial de la atención integral en salud. Hablamos de consejería como un dispositivo o como una estrategia de trabajo. En definitiva, lo que decimos es que cuando hacemos consejería estamos haciendo un asesoramiento, que estamos entablando una comunicación con la usuaria o el usuario o la persona que nos consulta. Para ello debemos construir un vínculo de confianza entre agentes de salud y usuarios. Y debemos proveer información que sea de calidad, orientación y acompañamiento en la toma de decisiones, siempre promoviendo la autonomía. Nuestro objetivo es que la persona que viene a consultar pueda tomar la decisión habiendo recibido la mejor información disponible. Esto debe darse sin entablar juicios de valor, más allá de que nos parezca una obviedad, que un método sea más conveniente que el otro. Nunca debemos dejar influir nuestro juicio de valor en la toma de las decisiones. Debemos en el mismo acto proveer de un método anticonceptivo sin demoras ni dilaciones, tener en cuenta el sentido de oportunidad para plantear otras situaciones vinculadas a la sexualidad o a los controles de salud en general, y siempre con perspectiva de género. Es decir, la consulta por anticoncepción es una consulta muy frecuente y puede ser una oportunidad para plantear otras cuestiones. Además, va a ser una consulta en la cual vamos a hablar de temas muy vinculados a, por ejemplo, la actividad sexual u otras situaciones relacionadas a los vínculos. Entonces pueden ser situaciones en donde detectemos otras problemáticas de salud que afecten a esa persona. Ni que hablar de que puede ser una oportunidad para, por ejemplo, actualizar el control ginecológico, el Papá Nicolau, o hablar de otros temas de salud. Del mismo modo, el sentido de oportunidad de entenderse al revés. Cuando una persona consulta por cualquier otro motivo, no perder la oportunidad de hablar de anticoncepción. Bueno, para establecer el perfil del usuario, vamos a tener que tener en cuenta la edad, la actividad sexual, el perfil de salud y la percepción individual de los riesgos del uso del método anticonceptivo. Es decir, hay un grado de subjetividad en lo que respecta a la seguridad, la aceptabilidad, es decir, que ese método sea compatible con las creencias, con los valores, con la conducta, el impacto que pueda tener ese método sobre la economía de la persona, el nivel educativo que tenga, el entorno familiar y social, porque pueden ser facilitadores o restrictivos del uso y del seguimiento. Y a su vez vamos a
tener que tener en cuenta el perfil de cada método anticonceptivo, su mecanismo de acción, el uso correcto, los cuidados que requiere, los controles que requiere, si está relacionado o no con el coito, su efectividad, los efectos adversos que pueda producir, la seguridad, el perfil de seguridad, los riesgos y beneficios de cada método, el tiempo de inicio de acción y el tiempo de retorno de la fertilidad, siempre y cuando sean reversibles o si no son reversibles, las pautas de alarma, la posibilidad o no de prevención de infección de transmisión sexual y el precio. Es decir, tenemos que conocer esto de cada método para poder hacer una adecuada consejería. Y si nos introducimos específicamente en los distintos métodos anticonceptivos, lo primero que encontramos siempre son las clasificaciones, las largas y conocidas clasificaciones. En mi opinión, hay muchas y múltiples, según el mecanismo de acción, según la duración, según sean transitorios o definitivos, según sean hormonales o no hormonales. Sirven para ordenar el estudio. Lo más importante creo que tiene que ver, más que con el mecanismo de acción, con las instancias que vemos del otro lado, es decir, con si son de corta o de larga duración, si son transitorios o definitivos, por supuesto, si son hormonales o no, nos va a dar una pequeña pauta de cómo son los efectos. Esto sí vamos a ir redondeando en los puntos más importantes. Cuando hablamos de método de barrera, uno de los más importantes es el preservativo masculino, es un método físico, bloquea el acceso a los espermatozoides, debemos poder explicar el uso correcto del método, que es hay que usarlo en cada acto sexual, hay que usarlo todo el tiempo que dure la relación, hay que explicar el vencimiento, se coloca con el pene erecto, apretando la punta, luego de la eyaculación hay que retirarlo y chequear de que no haya habido accidentes o roturas, y si se usan lubricantes, siempre aclarar que deben ser a base de agua. Tener en cuenta como efecto adverso que podemos encontrarnos ante personas con alergias al látex. Para eso hay alternativas, aunque no son económicas y son difíciles de acceder. Tener en cuenta que como, digamos, desventaja o riesgos es que requiere un alto compromiso para su uso. Y hay quejas de los usuarios o las usuarias con respecto a la satisfacción sexual, cosas que también podemos trabajar en una buena consejería. Tenemos que dar adecuadamente las pautas de alarma en relación a los accidentes, al modo de uso de nuevo, nunca usar dos juntos, a no usarlo con antimicóticos locales, y sí reforzar el principal concepto en relación al uso del preservativo, que reduce la posibilidad de infección de algunas de las infecciones de transmisión sexual, no todas, como por ejemplo el HIV, el gonococo, la clamidia, aunque sabemos que es poco efectivo para el HPV, el herpes u otras infecciones de transmisión sexual que son de contacto cutáneo. Como premisa, nunca debemos dar por sentado que una persona conoce el uso correcto del preservativo y siempre, siempre reforzar su uso y entregar los preservativos y recordar que la obra social también tiene obligación de entregar preservativos. El preservativo femenino es un método que lamentablemente no está disponible en Argentina, además que tiene un elevado costo. Lo mismo, bueno, el diafragma, en realidad no es que no esté disponible, es un método muy, muy poco usado en nuestro medio. Debe ser colocado previo a la relación sexual, hay que aguardar de entre 6 y 8 horas para retirarlo, requiere una habituación muy particular, la colocación y la extracción. Debe combinarse con métodos químicos. Es un método no muy aceptado en nuestro medio. Y sí, si bien no es un método anticonceptivo, hablar sobre el campo de látex como método para prevenir tanto la transmisión de HIV como otras infecciones de transmisión sexual, reconociendo que existen diferentes prácticas sexuales y no nos limitemos a la heteronorma de la relación sexual varón-mujer con penetración. Se puede utilizar un preservativo abierto, que es lo más recomendable, el uso de papel film no es tan recomendable, hasta tanto no haya disponibles campos de látex comercial, se puedan comercializar, o el preservativo vulvar, puede ser una alternativa, es mejor que nada, por decirlo de alguna manera. Entramos a otro gran capítulo que son los métodos hormonales.
Vamos a su vez a dividirlos en función de la composición. A grandes rasgos sabemos que hay métodos combinados, es decir, que usan estrógenos y progestágenos, y métodos de progestágenos solo. Según su mecanismo de acción, la gran mayoría son anovulatorios, pero hay algunos que no son anovulatorios. La gran diferencia es la vía de administración, los hay orales, inyectables, dérmicos, subdérmicos, vaginales, intrauterinos, y después está la anticoncepción de emergencia hormonal. Eso vamos a hablarlo más sobre el final. Los anticonceptivos combinados orales, la famosa pastilla anticonceptiva combinada, son uno de los métodos más difundidos. Sabemos que el mecanismo de acción es a través de la progesterona, que inhibe el pico de LH, y el estrógeno en menor medida inhibe la FSH, por eso son anovulatorios, detienen el desarrollo de los folículos primordiales. El sangrado que producen es por deprivación. Esto me interesa recalcarlo porque es como de muy... Ay, me trabé. De muy frecuente, es muy frecuente la creencia de cómo regulan o no regulan el ciclo menstrual los anticonceptivos. Los anticonceptivos inhiben el ciclo menstrual. Y el sangrado que se produce en el tiempo de descanso, o sea, la semana o los 4 días de descanso, es un sangrado por deprivación. Y están diseñados de esa manera porque muchas mujeres necesitan ese sangrado como para ordenar su vida y tener la certeza del no embarazo. ¿Ah? El uso correcto implica, aunque sea una vez la toma de tensión arterial antes de su inicio. Se pueden iniciar el día 1 del ciclo, pero también se pueden iniciar en cualquier otro momento del ciclo. La toma debe ser diaria, respetando el horario. Sabemos que hay monofásicos, trifásicos, hoy por hoy la mayoría son monofásicos, y que vienen 2 formas de presentación, 21 comprimidos activos y 7 de descanso, o 24 y 4. Esto en general no hace más diferencia que ese sangrado por deprivación sea mayor o menor. Sí es importante aclararle a las personas que tienen que respetar la formulación, es decir, si van a tomar etinil estradiol y levonorgestrel en tal dosis, tienen que respetar esa formulación y esa dosis. Si van a cambiar de fórmula o si van a cambiar de dosis, deben reforzar el método. Siempre hablar con las pacientes o con las usuarias sobre estrategias de adherencia y hacer un seguimiento. ¿Hacer un seguimiento por qué? Porque estamos hablando de fármacos con hormonas que pueden producir efectos adversos, sobre todo cambios en el patrón de sangrado, por eso esto en relación a lo que les decía antes, hablamos de patrón de sangrado y no de menstruación. La aparición de cefaleas, náuseas, mastalgia, cambios en el humor, disminución de la libido, esto es uno de los efectos adversos menos reconocidos, de los que poco se habla, la aparición de acné, de hipertensión arterial, en casos más graves de trombosis o de ACV, incluso algunas hormonas se asocian con algunas modificaciones en el perfil lipídico. Si bien, insisto, los anticonceptivos modernos son de baja dosis, hay que tener en cuenta este patrón de efectos adversos. La efectividad comienza luego de 7 días de la toma correcta, más allá de que en el prospecto suele siempre tener un margen menor y habla de 15 días o un mes. Bueno, como beneficios, muchas veces, como son de baja dosis, podemos contribuir a disminuir la aparición de quistes ováricos, porque justamente estamos inhibiendo el ciclo ovárico. Al producir un sangrado por deprivación muy escaso, pueden mejorar la anemia en personas con hipermenorrea, disminuyen la incidencia de cáncer de endometrio y de ovario, pueden mejorar el hirsutismo o el acné, pueden reducir el dolor ovulatorio menstrual en las personas que lo padecen y mejorar el patrón de sangrado. Importante aclarar que el retorno a la fertilidad es inmediato, luego suspender la toma, y esto sí es súper importante, las pautas de alarma. Es un método que se absorbe por vía oral, por lo tanto, principalmente los olvidos, la aparición de vómitos o diarrea o la aparición de interacciones farmacológicas pueden disminuir su efectividad. Por lo tanto, debemos aclarar muy bien todas estas situaciones para evitar accidentes.
no, obviamente que no previenen contra infecciones de transmisión sexual. En este punto hice una diapo aparte para que quede muy en claro. No son muchas, pero hay contraindicaciones. Recordemos que son tratamientos hormonales. Los primeros 21 días del puerperio, o en el caso de que la persona esté en lactancia, los primeros 6 meses. Las personas que tengan más de 35 años y que sean tabaquistas o que tengan factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, el diagnóstico de hipertensión, de migraña, antecedente de trombosis venosa, inmovilización prolongada, lupus, trombofilia, cáncer de mama o enfermedad hepática, son todas contraindicaciones. Deberíamos buscar una alternativa a este método. Los anticonceptivos orales de progestágeno solo, sabemos que hay de dos tipos principales, los que son anovulatorios, el desogestrel principalmente, y los que no son anovulatorios, el levonorgestrel. Generalmente se indican en las personas que están en lactancia exclusiva, esos primeros 6 meses en donde no podemos indicarlos combinados, habitualmente producen amenorrea, requieren una toma diaria, sin descansos, y es importante aclarar de que hay que respetar de manera mucho más estricta el horario. Generalmente hablamos de un margen de 3 horas para la toma. El inicio ideal es a las 6 semanas luego de que se produce el nacimiento. Sin embargo, se podrían llegar a comenzar antes, ¿no? Esto es una actualización ya no tan nueva de la Organización Mundial de la Salud en torno al uso de los métodos de progestágeno solo en el puerperio. Si la persona se encuentra en lactancia exclusiva estricta, es decir, sin complementos y con tomas frecuentes, la efectividad es bastante elevada, no tan así si no está en lactancia y menos si no es estricta o no es exclusiva. Está contraindicado ante el diagnóstico o el antecedente de cáncer de mama, y sí se considera tener precaución en patologías que aparezcan durante la toma. Recordar que pueden producir cefaleas, mastalgia, alteraciones en el patrón de sangrado, incluso amenorrea. Uno de los principales beneficios de los anticonceptivos con progestágeno solo son las personas que tienen contraindicaciones para el uso de estrógenos, o sea, que son todas las que veíamos antes, una mujer tabaquista, más de 35 años, factores de riesgo cardiovascular en general, son personas que se pueden beneficiar del uso de estos métodos. De nuevo, las pautas de alarma, los olvidos, las demoras, o la presencia de vómitos y de diarrea. Los inyectables son uno de los métodos más elegidos, sobre todo en el ámbito de la salud pública. El más común es la mesigina, que tiene valerato de estradiol y enantato de norestesterona. Es un estrógeno de acción corta y un progestágeno de acción prolongada, y son anovulatorios. Se aplican intramusculares una vez por mes. Se dice que el margen de tiempo es más o menos 3 días de la última colocación. Pueden producir cambios en el patrón de sangrado, obviamente, cefaleas, mareos o mastalgia. Una de las principales desventajas es que justamente requiere acceso a personal capacitado. Parece una pavada, pero bueno, no todo el mundo tiene acceso a la colocación de una inyección. A su vez, que requiere acceso al método. De hecho, desde hace ya 1 año, 2 años largos, que hay muchos problemas con la disponibilidad de este método. Por lo tanto, estamos hablando de un método que dura un mes, no se considera un método de larga duración. Por lo tanto, es un método complejo desde el punto de vista que en un momento dado la persona puede acceder y al mes siguiente no va a acceder más. Cuando se encuentra disponible suele ser muy cómodo, sobre todo en personas que no tienen tolerancia a la vía oral, o que tienen interacciones medicamentosas, o que tienen una patología biliar específica. Hay que dar la pauta de alarma de si se retrasa más de 3 días en relación al mes de la última fecha, o sea, si lo colocó el 30, al mes siguiente se lo tiene que colocar, o el 27, o el 28, o el 29, o el 30. O a su vez 3 días después, no más, si no se considera un atraso en la colocación.
El inyectable, pero el de progestágeno solo, también es un método anovulatorio, que es una inyección trimestral. El que tenemos disponible es el acetato de medroxiprogesterona de depósito, son 150 miligramos. Es un método muy conveniente también en el puerperio. De hecho, cuando hablaba de las modificaciones en torno a los criterios de elegibilidad, en parte me refería a esto porque la Organización Mundial de la Salud estableció de que incluso antes de que hayan pasado esos 45 días o esos 21 días en el puerperio, se podría estar colocando la medroxi. Entonces, esto habilita un método que incluso en un puerperio, antes del alta se puede colocar una medroxiprogesterona y dar 3 meses de protección anticonceptiva a esa persona hasta que pueda hacer una nueva consulta. Como efectos adversos, suelen producir amenorrea o alteraciones en el patrón del sangrado. Son útiles en la lactancia, son muy cómodos porque, bueno, como les decía, la colocación es cada 3 meses. Se pueden usar en mujeres menores de 21 años porque este es otro mito muy frecuente en relación a los métodos de progestágeno solo, porque en algún momento también se habló de que mujeres menores de 21 años se prefieren los métodos que tienen estrógenos para la protección de la masa ósea. Bueno, esto ya está un poco en revisión, se podrían usar métodos de progestágeno solo en mujeres jóvenes. Sí tener en cuenta de que el retorno a la fertilidad puede no ser inmediato, porque como estamos hablando de una droga de depósito, puede demorar un poquito más en retornar la fertilidad. En estos casos, la pauta de alarma en relación a un retraso en la aplicación es de más o menos 2 semanas, es decir, que le vamos a indicar la inyección cada 3 meses con 2 semanas de margen. Y la principal desventaja también es la disponibilidad, que hay momentos en los que no se encuentra disponible la medroxiprogesterona. Otro método de progestágeno solo es el implante subdérmico. Este, además de ser un método hormonal y de progestágeno solo, está dentro de la categoría de lo que llamamos los LARCs, los métodos de larga duración, es un método anovulatorio. El que tenemos disponible en Argentina en este momento es el Implanón de una varilla. Es eso, es una varilla, como no sé si se ve bien en la imagen, más o menos del tamaño de un fósforo, que está medicado con etonorgestrel, 68 miligramos, e indicado para un uso de 3 años, más allá de que fuera de off-label o fuera de etiqueta, el uso puede ser un poco mayor, pero en general el prospecto habla de un uso de 3 años. Tenemos que tener muy presentes acá los efectos adversos, por eso recalqué esta parte. El uso correcto, no hay mucho para decir porque se coloca y mientras el implante no migre y se pueda palpar, o incluso a veces visualizar por debajo de la piel, no requiere ningún compromiso por parte de la usuaria, se coloca y garantiza la anticoncepción, es muy efectivo, hay algunos trabajos incluso que hablan de que es más efectivo que la ligadura tubaria o que los métodos quirúrgicos. Por eso es un método muy, muy priorizado, por así decirlo, o preferido en adolescencia. Pero sí tenemos que hacer una muy buena consejería en relación a los efectos adversos que pueden aparecer. Principalmente alteraciones del patrón de sangrado, el implante puede producir en un alto porcentaje de casos disminución del sangrado, o sea, sangrados más espaciados, amenorrea, aumento del sangrado o una irregularidad muy fuerte de sangrado, y esto debemos aclararlo. La aparición de cefalea en los primeros meses, está descrito un aumento de peso, está descrita la mastalgia o incluso los cambios de humor. Estos métodos, sobre todo estos últimos, suelen ser más marcados en los primeros meses de uso y habitualmente van mejorando con los meses de uso del implante, por eso ninguno es peligroso para la salud, pero bueno, es importante que lo podamos aclarar, ya que además el implante es un método que no es para nada económico, entonces la idea es garantizar el acceso a las personas que puedan tener una adherencia en el periodo de los 3 años que dura. ¿Ah? Como ventaja, bueno, dijimos, un método de larga duración, es muy efectivo, no utiliza estrógenos,
Como desventaja, bueno, el perfil de efectos adversos que ya lo mencioné, se requiere una capacitación muy específica para su colocación, si bien es sencilla, pero bueno, viene con un colocador, pero bueno, hay que capacitarse y sobre todo para la extracción. El retorno de la fertilidad una vez que se saca es inmediato. Una vez que lo colocamos debemos aclarar que puede aparecer un hematoma, pueden, muy rara vez, si la técnica es correcta, puede ser una inserción profunda o una infección en el sitio de la colocación. De hecho, incluso están descritas las migraciones de los implantes cuando se colocan intravascular. Esto es muy, muy, muy rarísimo. Pero bueno, existe esa posibilidad y la tenemos que conocer. Otro método hormonal es el anillo vaginal. Ya entramos acá en los métodos que no están dentro del programa médico obligatorio, o sea que no van a estar en la canasta de métodos anticonceptivos que podemos ofrecer. El mecanismo es el mismo, es un método hormonal combinado. La diferencia es la vía de administración. Es un anillo flexible de silicona, más o menos 5 centímetros de diámetro, medicado con etinilestradiol y etonorgestrel. Se introduce en la vagina y va liberando la medicación que se absorbe a través de la mucosa vaginal. Normalmente se deja colocado en la vagina durante 3 semanas, se retira durante 1 semana, cuando lo que mencionamos como periodo de descanso, se produce en esos días generalmente un sangrado por deprivación y luego se debe colocar uno nuevo. Algunas mujeres manifiestan la presencia de irritación o de flujo o de molestias con la colocación o al sacarlo. Como beneficio, bueno, es de liberación continua y es libre de látex y evita el paso de la absorción gastrointestinal en el paso hepático. No interfiere con las relaciones sexuales, sí requiere de cierta habituación para su colocación y hay que aclarar el riesgo de expulsión. Es decir, que el implante debe estar mayormente colocado en la vagina. Si se expulsa, se sale o la mujer se lo saca por algún motivo, no deben pasar más de 3 horas. El parche es otro método hormonal y combinado que no es por vía oral. Los principios activos se encuentran en el sitio de adhesión. El parche mide 4 por 4 centímetros. Se coloca 1 por semana. Durante 3 semanas hay que colocarlo siempre en un sitio de piel que esté sana y seca. Se va rotando el sitio de colocación entre el abdomen, los glúteos, el dorso, la cara externa de los brazos. Se puede usar para hacer actividad física, se puede mojar, sí hay que tener la precaución de que si se despega o parcialmente o si se despega completamente o si pasaron más de 48 horas del recambio, bueno, puede haber riesgo de ovulación, por ende de embarazo si tuvo relaciones sexuales sin protección. Y los métodos intrauterinos, podemos distinguir el DIU del SIU, es decir, el dispositivo intrauterino del sistema intrauterino. Acá me interesa mucho recalcar los conceptos sobre los mitos que hay en relación a este método anticonceptivo, que es un método también con muchas ventajas, porque estamos hablando de nuevo de un LARC. Los dispositivos intrauterinos no producen enfermedad pelviana. Sí puede estar descrito un leve aumento de riesgo de infección luego de los primeros días de la inserción o de la colocación. Esto es el sentido común de que estamos introduciendo un cuerpo extraño en una cavidad estéril a través de otra cavidad que no es estéril, que es la vagina. Si la técnica de la inserción es adecuada y la persona está bien entrenada, esto se minimiza. Y obviamente tener en cuenta que si detectamos, hay signos clínicos de infección en el momento de la colocación, debemos dar el tratamiento. Así todo, es importante recalcar que no es obligatorio realizar screening para infección de transmisión sexual si la paciente es de bajo riesgo. En mujeres nulíparas no generan mayor riesgo de enfermedad pelviana. De hecho, el SIU con levonorgestrel podría disminuir el riesgo de enfermedad pelviana. Esto también es muy importante, no es necesario sacar el DIU cuando diagnosticamos una EPIA, comenzamos el tratamiento y si la persona responde, no es necesario que saquemos el DIU. No afecta a la fertilidad futura.
La nuliparidad es una categoría 2 dentro de los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud. Después vamos a ver un poco mejor qué significa que sea categoría 2, pero en definitiva se puede usar, es decir, que no es una contraindicación la nuliparidad. El DIU no causa embarazo ectópico y no produce aborto. Bueno, acá pueden ver algunos de los más conocidos, la T de cobre, este del 7 no es tan frecuente, sí el multiload y el SIU o sistema liberador de nuevo energético. El DIU de cobre es un método que se considera de barrera, aunque no parezca, porque lo que impide es la fecundación. Es una T de plástico que está cubierto con cobre, lo cual produce una reacción inflamatoria local en el endometrio que afecta la motilidad, capacitación y activación espermática, modifica el moco cervical y produce un medio estéril dentro del útero. Se puede colocar en cualquier momento del ciclo, no es necesario que la mujer esté menstruando, siempre y cuando tengamos la posibilidad de hacer un examen ginecológico, podamos pautar los controles y sobre todo que tengamos certeza de que la persona no está embarazada. Según el tipo de DIU tienen una duración entre 5 y 10 años, la T de cobre dura 10 años, el multiload está descrito en su uso para 5 años. Este control desde la colocación, que yo escribo acá, es un método, hay otros métodos, normalmente se habla de que se coloca y se debe controlar a los 7 días, luego al mes, para evaluar qué pasó en el primer ciclo, y luego cada 6 meses. De rutina no se requiere una ecografía para su control, a veces es suficiente hacer un examen ginecológico, colocar un espéculo, evaluar los largos de los hilos. Y esto me parece importante recalcarlo porque muchas veces los colegas ecografistas informan la distancia del DIU en relación al fondo uterino y nos los informan como descendido, genera mucha ansiedad en las usuarias. Lo que importa es que el DIU esté dentro de la cavidad uterina. De hecho, hay trabajos que demuestran que el DIU no está fijo y se va moviendo a lo largo del ciclo en la cavidad. El DIU tiene que estar adentro de la cavidad y no tiene que estar en el cervix, no tiene que estar en el canal cervical. Si está en el canal cervical, cosa que podemos diagnosticar mediante un tacto vaginal o la colocación del espéculo, porque podemos ver o tocar la punta del vástago, que es la puntita de plástico a través del orificio cervical externo. En ese caso, si consideramos que el DIU está descendido, hay que sacarlo y se puede recolocar o cambiar de método. Ahora, si el DIU está dentro de la cavidad, por más de que esté a 1, 2, 3 centímetros del fondo, va a ser efectivo. Las contraindicaciones son si hay una infección pelviana en curso, o sea, si está con una EPI o luego un aborto séptico, o luego de un parto, una cesárea donde se sospecha infección. Si tenemos un sangrado uterino normal que no terminó de ser estudiado, no tenemos diagnóstico, ante la sospecha o confirmación de enfermedad trofoblástica gestacional, no debe ser colocado en el periodo que consideramos fuera del intervalo, es decir, entre las 48 horas y las 4 semanas postparto o postcesárea. Es decir, que lo podemos colocar intracesárea o incluso después del parto. Lo ideal es colocarlo dentro de los 10 minutos después del alumbramiento. Incluso dentro de las primeras 48 horas después del parto lo podemos colocar. Ahora, si pasaron más de 48 horas, no conviene colocar el DIU porque la tasa de expulsión es tan alta que no se recomienda. Si hubiese diagnóstico de cáncer ginecológico, obviamente tampoco, alergia al cobre, alteraciones en la anatomía uterina, que muchas veces son desconocidas por las mujeres, malformaciones uterinas. Si hay cambios en el patrón de sangrado, bueno, estos son los efectos adversos, ¿no? Y tener en cuenta que el DIU es un método transitorio, es decir, que una vez que se retira, se recupera la fertilidad inmediatamente. Bueno, como beneficio, ya lo dijimos, es un método de larga duración, irreversible, no utiliza hormonas, es apto para adolescentes, es apto para nuligestas, puede ser usado como método inmediato post-evento obstétrico. Tener en cuenta que puede mejorar la adherencia porque no requiere tanto control, pero también estos efectos adversos de que pueden generar
no una modificación en el patrón de sangrado, sino que un aumento a veces de sangrado o cólicos, sobre todo los primeros meses, pueden hacer que la mujer desista del método. Por eso también hay que acompañarlas en ese aspecto. Tener en cuenta la posibilidad de expulsión, la infección en el sitio de colocación o la perforación uterina, que es una complicación muy rara, pero posible con la colocación del DIU, sobre todo si la persona no está, quien lo coloca, no está adecuadamente capacitado o capacitada. Hablar de las pautas de alarma, sobre si hay dolor persistente o sangrado abundante, estos pueden ser signos de expulsión. El SIU, o Sistema Liberador Medicado con Levonorgestrel, es un método, también un dispositivo, un sistema intrauterino que impide la fecundación. El levonorgestrel tiene efectos locales endometriales similares al cobre. Tenemos diferentes presentaciones. El Mirena, que está medicado con 52 miligramos de levonorgestrel, y el Cailina, que está medicado con 19,5 miligramos, y sí, ese signo de pregunta no es correcto porque sí está autorizado para su uso durante 5 años, ya está en el mercado, ya está en Argentina, por lo tanto el Blue City, que es un DIU que está medicado con 13,5 miligramos de levonorgestrel, está prácticamente saliendo del mercado. La diferencia entre el Mirena y el Cailina tiene que ver con el tamaño, y obviamente al tener menor dosis de hormona va a tener diferentes efectos. Habitualmente con el Mirena la mayoría de las mujeres entran en la menorrea, o algunas pueden presentar spotting, que es un sangrado, que aparece muchas veces justamente porque la atrofia del endometrio es tal que producen spotting. Y la aparición de quistes ováricos foliculares puede tener que ver con que no siempre es un método 100% anovulatorio. Sobre todo el Cailina que tiene, o el Quilena, que tiene menor dosis. Como beneficios es la efectividad, el hecho que es un método de larga duración, disminuye el sangrado menstrual, por eso tiene otros usos aparte de la anticoncepción, como personas con sangrados anormales que no son de causa orgánica. Luego de suspenderlo, puede demorar un poquitito más el retorno a la fertilidad, y a su vez está descrito que podría reducir el riesgo de EPI justamente por los efectos locales a nivel endometrial. Bueno, los métodos quirúrgicos en personas con útero, trompas y ovarios, la ligadura tubaria o la salpingectomía, y en el caso de personas con pene y testículos, la vasectomía. Vamos a hablar de la anticoncepción quirúrgica en mujeres o en personas que tienen útero y ovarios. Sabemos que el mecanismo de acción es que se impide la fecundación, es un método que se considera permanente, incluso si se hace una ligadura, por más de que esté descrito en la cirugía de recanalización, estas no tienen buenas tasas de efectividad, por lo tanto, hablamos de que cuando una mujer se liga las trompas, es un método irreversible. Es uno de los métodos de mayor efectividad. Bueno, es adecuado en quienes tienen certeza de no tener más gestaciones. Como requisito, según lo que dice la ley, que es lo que hablábamos antes, es que la persona sea mayor de 18 años y capaz. Las técnicas, como decía antes, son la ligadura tubaria bilateral o la salpingectomía. ¿Qué diferencia hay? Para la ligadura lo que se hace es, se toma la trompa, como su nombre lo indica, se liga, se corta, se electrocoagulan las trompas. Existe una muy pequeña posibilidad de recanalización de los dos cabos de las trompas, en oposición a la salpingectomía, donde directamente se saca la trompa, o también a veces se puede hacer la fimbriectomía, donde se sacan las fimbrias. Esta técnica última es la preferida, porque a su vez disminuye la posibilidad de patologías que pueden aparecer en las trompas a futuro. Las vías de abordaje para esta cirugía son la laparotomía o cirugía convencional, la videolaparoscopía o la vía vaginal. Para esto se requiere anestesia general o regional, lo cual aumenta, obviamente, la complejidad del método, el tiempo de internación y los riesgos, obviamente. La anticoncepción quirúrgica en la mujer, entonces, es un método de larga duración. En este caso no es reversible, o sea, esto es
o sea, es un error porque no es reversible. Es un método que se puede utilizar inmediatamente post evento obstétrico, no tiene efectos secundarios más que los inherentes a la cirugía y no protege contra infecciones de transmisión sexual. En el caso de la vasectomía también se considera un método permanente para el varón, porque en general es irreversible. Lo que se hace es ligar los conductos deferentes, esto impide el pasaje de espermatozoides al líquido seminal. Es un método que aumenta la eficacia con el correr del tiempo, y se considera un procedimiento de baja complejidad. Se puede hacer potencialmente de manera ambulatoria y con anestesia local, si bien muchos profesionales eligen hacerlo con una anestesia más profunda, con una sedación. Los primeros 3 meses requiere usar un método de refuerzo, no es inmediato, y no interfiere con la actividad sexual, tampoco previene ni protege contra infecciones de transmisión sexual. Como a modo de mención, los métodos químicos, que son las cremas, los óvulos, las jaleas o las esponjas, no se recomiendan, no protegen contra infecciones de transmisión sexual y de hecho está descrito con el uso de nonoxidil 9 un aumento del riesgo de infecciones por HIV porque puede producir lesiones genitales. Los métodos basados en la lactancia materna y en el conocimiento de la fertilidad son, sobre todo en los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad, son métodos que no se consideran aptos por la baja tasa de efectividad para evitar embarazo, si bien los debemos conocer, el método del calendario, el del moco cervical, el de la temperatura basal y el cinto térmico, y el método de la lactancia materna, que a veces se usa como complemento de otros métodos anticonceptivos, recordar las condiciones que se deben dar, que la lactancia debe ser exclusiva, que debemos estar en los primeros 6 meses, ya cuando se agrega alimentación complementaria, o la lactancia no es exclusiva, o aparecen otras situaciones, como por ejemplo postergación de las prendidas de la teta, ya no sirve como método, por lo menos no como método único. Esto es un concepto que me parece interesante y que es importante, si bien parece muy técnico, que es el índice de PERP, que es habla de la eficacia anticonceptiva, es lo que usamos para establecer cuán eficaz es un método anticonceptivo. Y establecemos dos parámetros diferentes. El del uso correcto o el teórico, o el perfecto se dice a veces, y el del uso habitual. El uso habitual está medido en las gestaciones que están producidas en todos los meses o ciclos con exposición, más allá de cómo se usó el método. Es decir, es la realidad. Dicho de otra manera, es la realidad. El uso correcto teórico son las gestaciones producidas con el uso perfecto del método. Acá también me parece importante aclarar otro concepto. Nadie se va a equivocar a propósito en tomar una pastilla anticonceptiva o va a demorar en ir a colocarse un inyectable. Son circunstancias que muy frecuentemente ocurren, por eso lo que nos interesa más que el uso correcto es el uso habitual. Y si comparamos la efectividad de un método, de una pastilla anticonceptiva combinada en su uso habitual en relación al implante o en relación al DIU de cobre, ni siquiera el DIU medicado con levonorgestrel, el SIU, la diferencia es muy grande. Entonces tenemos que cambiar un poco el paradigma en relación a los métodos anticonceptivos y cómo los recomendamos y cómo hacemos esa consejería. Esta placa, bueno, habla un poco de lo mismo, pero me parece que es muy gráfica, que está buena, sobre todo porque sabemos de que hay métodos como el DIU que tienen muy mala fama, que hay muchos mitos en relación a su uso y a su indicación, y no es solamente parte de las usuarias, a veces somos los profesionales los que tenemos esa resistencia. Tenemos que saber que es un método que está dentro de los más altos estándares de efectividad para evitar embarazos no planificados. Bueno, y un tema que es muy importante y va aparte porque justamente no está destinado a ser utilizado como método anticonceptivo primario, es la anticoncepción de emergencia. En toda consulta de anticoncepción debemos hablar sobre anticoncepción de emergencia, justamente porque puede haber fallas o dificultades con los otros métodos. Es una medida de emergencia ante relaciones sexuales sin protección o fracaso del método, y
Es bueno conocer que ninguno de estos métodos protege contra infecciones de transmisión sexual. Ante casos, situaciones de abuso, de violencia sexual, de violaciones, debemos conocer la profilaxis post-exposición. Para esto, a su vez, hay una guía del Ministerio actualizada, que salió hace relativamente poco. Los métodos disponibles que tenemos como anticonceptivos de emergencia son 4. El DIU de cobre, el acetato lisprital, el levonorgestrel, que es el más conocido, la famosa pastilla del día después, y el método de Yuspe. Como principios básicos en anticoncepción de emergencia tenemos que conocer que los espermatozoides son viables en el tracto genital femenino hasta 5 días. Potencialmente esto puede ocurrir hasta 5 días. Habitualmente es menos, pero puede ocurrir. Si la ovulación ocurre en esos 5 días, el riesgo de embarazo existe. En el caso del DIU, el método consiste en colocar un DIU de cobre. Es uno de los métodos que mayor eficacia tiene para evitar embarazo y el que mayor ventana tiene, porque tenemos una ventana de 5 días desde la relación sexual no protegida. A su vez, tiene la ventaja de que permite una continuidad en la anticoncepción, si es el método que esa persona elige. La desventaja es que requiere un acceso a un profesional capacitado en su colocación. Y que en los casos, por ejemplo, de una situación de abuso o de violación, puede no ser el método elegido por la persona, porque obviamente que es un método relativamente invasivo en términos de que requiere un examen genital. El acetato ulipristal es un modulador selectivo de los receptores de progesterona. Consiste en tomar 30 miligramos de acetato ulipristal vía oral lo antes posible. Tiene una alta eficacia, pero como desventaja no está disponible en Argentina. El levonorgestrel, la dosis ideal es 1,5 miligramos vía oral, única dosis, o si no, viene la formulación de 2 dosis, en 2 tomas, dividido en 2 tomas de 75 miligramos. ¿Por qué lo antes posible? Y hablamos de la pastilla del antes posible y no la pastilla del día después, porque la eficacia en las primeras 12 horas puede llegar a ser del 97%. Ahora, pasadas las 24 horas, empieza a disminuir y ya luego de las 48 horas es muy baja. Se habla de que tenemos una ventana de 72 horas, si bien está descrito un poquitito más, en general hablamos de 72 horas de ventana para la toma, y hay una eficacia menor en la teoría en personas obesas que tengan un índice de masa corporal mayor a 30. En estos casos se podría duplicar la dosis como para aumentar la eficacia. Por último, tener en cuenta el método Yuspe, que es cuando no tengamos disponible el levonorgestrel, que implica la combinación de pastillas anticonceptivas como para lograr una dosis de progestágeno que imite el efecto del levonorgestrel. Este es un método que tiene menor eficacia y a su vez tiene mayor efecto adverso, porque estamos dándole una dosis alta de estrógenos también a la persona. Pero bueno, puede ser un salvavidas en los casos en donde no esté disponible la anticonceptiva de emergencia con levonorgestrel. De cualquier modo, también siempre es bueno que todos los efectores de salud, sea en el consultorio, en la guardia y demás, tengamos disponible, aunque sea el anticonceptivo levonorgestrel para ofrecer ante una emergencia. Principios básicos de la anticoncepción de emergencia, o los que más me interesa que les queden. Se puede utilizar todas las veces que sea necesario, no es real de que haya un límite de veces. Obviamente que no conviene adoptarlo como método habitual, pero restringir su uso y su acceso solamente empeora la situación de vulnerabilidad de alguien que ya de por sí está en problemas, por así decirlo. Sí, se recomienda que luego de la toma del anticonceptivo de emergencia o de su inicio, se inicie un método efectivo lo antes posible. Si se usó acetato lisprital, antes de usar un método hormonal esperamos 5 días, aunque recuerdo o refuerzo de que no está disponible en nuestro país. Si después de tomar el anticonceptivo de emergencia pasaron 3 o 4 semanas y no hay un sangrado por deprivación, hay que solicitar una prueba de embarazo porque puede haber fallado el método y esto debemos aclarárselo a la persona que nos consulte. Y siempre dar información sobre su uso y provisión en toda consejería sobre método anticonceptivo. Bueno, como para ir cerrando, 2 palabritas sobre los criterios de elegibilidad.
son los criterios que determinan la seguridad de cada método anticonceptivo en función del contexto clínico. Las guías de la Organización Mundial de la Salud son hiperextensas y son más bien de consultas, ¿tá? Pero sí es importante que entiendan cómo leerlas y cómo estudiarlas. En líneas generales hablamos que las categorías 1 y 2 habilitan al uso del método. En el caso de la categoría 1 podemos usar el método en cualquier circunstancia. En el caso de la categoría 2 decimos que en general se puede usar el método porque los beneficios superan a los riesgos. Cuando estamos ante una categoría 3 o 4 decimos que preferimos no usar el método o elegir otro método. En la categoría 4 es directamente que no se puede usar el método, está contraindicado. La categoría 3 es cuando el uso del método generalmente no se recomienda en esa situación clínica, a menos que no haya otro método que sea más adecuado disponible o que no haya otro método que sea aceptado por la usuaria. Y otro concepto importante son las prácticas, que esto también es uno de los documentos que les mostré de la OMS, las prácticas necesarias para el uso de los anticonceptivos. Decimos que la categoría A son las prácticas que son esenciales y obligatorias siempre para el uso seguro y efectivo. La categoría B es aquella en la que la práctica contribuye a su uso seguro y efectivo, pero la implementación puede ser considerada según el contexto, o sea, hay que valorarlo. Y la categoría C es cuando es una práctica en salud que puede ser apropiada para cuidados de salud, pero que no contribuye sustancialmente al uso seguro y efectivo. Y acá les dejo esta tabla a modo de ejemplo, o para analizar un poquitito más. Fíjense que tenemos el DIU de cobre, el de levonorgestrel, la anticoncepción hormonal, y los combinados, digamos, y los de progestágeno solo. Y la mayoría de las prácticas son consideradas categoría C. Dijimos que la categoría C son prácticas que pueden contribuir o no al control o al estado de salud de la persona, pero que para nada son obligatorias ni necesarias. Tenemos el examen mamario, el examen ginecológico, el screening para cáncer cervical, la realización de un laboratorio, la clínica de infección de transmisión sexual, la toma de tensión arterial. ¿Cuáles son las excepciones? Dijimos, ¿cuáles son categoría A? En definitiva son el examen ginecológico para la colocación del DIU, clínica para ITS. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos evaluar según el contexto. En personas de riesgo, por ejemplo, una trabajadora sexual que se va a colocar un DIU, tal vez convenga hacer screening para infección de transmisión sexual. Ahora, una mujer que no tiene factores de riesgo para infección de transmisión sexual, podemos hacer el examen ginecológico y evaluar si hay signos de infección o no, y si no los hay, podemos colocarlo. No es necesario que le hagamos un cultivo endocervical en búsqueda de clamidia antes de colocarle el DIU. La otra excepción o salvedad es en relación a la toma de tensión arterial y los anticonceptivos hormonales en general. ¿Cuál es la salvedad? Que deberíamos medir la tensión arterial antes de indicar cualquier método hormonal. Ahora, si no la podemos medir, no lo vamos a negar el método. Realmente se me ocurren muy pocas circunstancias en las cuales estemos en una consulta y no podamos medir la tensión arterial. Pero bueno, es tan importante la entrega y garantizar el acceso al método anticonceptivo que incluso la Organización Mundial de la Salud hace esta salvedad. Uno de los últimos conceptos, que es el de AIPE, o anticoncepción inmediata post-evento obstétrico, tiene que ver con el acceso al método anticonceptivo elegido antes del alta, luego del evento obstétrico. Idealmente, métodos de larga duración. Para ello es importante que se pueda acceder a la consejería desde el control prenatal. En esto hay muchos estudios y hay evidencia científica que habla de que la adherencia al método anticonceptivo va a ser mayor mientras antes podamos introducir el tema de la consejería en la consulta. Aplica esto al método, a la anticoncepción posparto, poscesárea o a la anticoncepción posaborto. Por lo tanto, tenemos que incorporar material por escrito y material en todas las consultas que tengamos. Cuando hablamos de el inicio del método posparto inmediato, hablamos de 10 minutos luego del alumbramiento y el posparto temprano dentro de las 48 horas, que es lo que les hablaba antes. Lo ideal es iniciar los 10 minutos luego del alumbramiento, sobre todo cuando hablamos de la colocación del DIU. También puede ser intracesárea.
Y si no, hablamos del método de intervalo cuando esperamos 4 semanas o más. ¿Por qué es importante esto? Porque sabemos que los eventos adversos aumentan cuando el intervalo es muy corto y que el riesgo de embarazo en el periodo del puerperio también es elevado. La inserción del DIU inmediata luego de un parto, de una cesárea o un aborto es factible, es menos dolorosa. Es verdad que debemos evitar insertarlo si pasaron más de 48 horas y menos de 4 semanas luego del parto. La tasa de expulsión igual es un poco mayor, incluso aunque lo pongamos en las condiciones ideales, 10 minutos después del parto, la tasa de expulsión es mayor que cuando lo colocamos luego de 4 semanas, pero la tasa de continuidad de su uso también es mayor. ¿Por qué? Porque la mujer que está internada porque acaba de tener un parto, está ahí. En cambio, la posibilidad de que retorne luego de 4 semanas para colocarse un DIU es menor. Por lo tanto, sí tenemos oportunidad de hacer consejería y de ofrecer el método en el contexto de la internación, es lo ideal. Lo mismo ocurre luego de un aborto, tanto del primero como del segundo trimestre. Obviamente que la posibilidad de expulsión luego de un aborto del segundo trimestre, lo mismo luego de un parto de término, es un poquito mayor que luego de un aborto del primer trimestre por el tamaño uterino, pero no está contraindicado. Solamente está contraindicada la colocación del DIU, es decir, la categoría 4, cuando tenemos diagnóstico de sepsis, endometritis o aborto infectado. Si hubo diagnóstico de corioamnionitis, una ruptura de membranas mayor a 18 horas, hemorragia postparto o un traumatismo genital muy extenso, lo consideramos categoría 3. En torno a los LARCs, un poco lo mismo que les mencionaba antes, que hay un cambio de paradigma en relación a que preferimos los métodos de acción prolongada, que sean reversibles, que requieran menos participación de quien los usa. Por eso tienen bajos índices de falla y altas tasas de continuidad. En estos métodos, lo que veíamos antes en relación al índice de PERF y el uso perfecto y el uso real, la tasa de efectividad es muy similar, porque justamente no requieren del compromiso de la usuaria. Deberían ser los métodos de primera elección en adolescencia y se debe ampliar su acceso como parte de una estrategia global para reducción del embarazo no intencional y en especial en la adolescencia. Esto, bueno, es un poco anecdótico, pero es un tema del cual a veces no se habla, que es cómo cambiar de un método al otro. Siempre tener en cuenta la duración del mecanismo de acción de un método, el método que se discontinúa y el tiempo que requiere el nuevo método para iniciar su mecanismo de acción. Bueno, este cuadro es bastante claro, pero muchas veces cometemos errores cuando por algún motivo se discontinúa un método y se inicia otro. Y por último, 2 palabritas en relación a la anticoncepción y la diversidad. Debemos conocer la Ley Nacional de Identidad de Género, que reconoce el derecho a la identidad de género y a la salud integral de las personas trans. El rol de la medicina tradicional, ¿no?, en la instalación y naturalización del binarismo sexogenérico. Debemos superar el paradigma de la patologización de las identidades diferentes a las cis que conocemos o que habitualmente nos centramos nuestros estudios. Tener en cuenta que la identidad de género es independiente de la orientación sexual. Y por último, un dato que es muy crudo, pero muy real, que es el promedio de vida de una persona trans en Argentina es de 35 años. Por eso, cuando hablamos de poblaciones vulnerables, cuando hablamos de interseccionalidad, tenemos que tener en cuenta que tenemos una población vulnerable a la cual tenemos que prestar especial atención y que también tiene requerimiento de anticoncepción. Y les recomiendo la guía del Ministerio de Salud de atención de salud integral a las personas trans. Por último, y para cerrar, en relación a la anticoncepción, para lograr la satisfacción y la adherencia, la anticoncepción debe ser eficaz, debe ser segura, debe ser accesible y también debe ser cómoda. No forcemos un método que no le va a resultar a la persona porque no va a tener adherencia. Siempre, siempre, siempre la consulta por anticoncepción es una urgencia. Bueno, muchas gracias. Bueno,
Lola. Es un tema un poquito largo, pero Sí, y muy. medio repetitivo, ¿viste? Pero bueno, se toma un montón en el examen único, siempre hay alguna pregunta y aparte de eso, siempre está bueno tener información sobre anticoncepción porque es una temática que es muy, o sea, un motivo de consulta bastante frecuente en cualquier tipo de especialidad. Un motivo de consulta muy frecuente y aparte una instancia que atraviesa la vida de las personas en su salud también, ¿no? En la enfermedad. Entonces nos vamos a encontrar con pacientes que están tomando algún método anticonceptivo, vamos a tener que tener en cuenta las interacciones, cuando indiquemos un fármaco, tener en cuenta si puede tener interacciones o no con la anticoncepción, ni que hablar de los efectos adversos de los anticonceptivos. Pero bueno, sí, se hace súper largo, pero la verdad es que es un tema muy troncal, me parece, de la carrera, y a su vez en el examen único se toma un montón. Tal cual, tal cual. ¿Alguna duda? Esta charla igual queda grabada un tiempito en YouTube y cualquier cosa te preguntamos en diferido. Sí, sí, obvio. Yo dejé ahí mi correo por si Dale, alguien tiene alguna duda más específica. Traté de ser lo más escueta posible, pero es como que menos que eso no se puede. No, pero igual estuvo buena, estuvo buena. Bueno, listo. Gracias otra vez y estamos en contacto. Gracias a ustedes. Dale, adiós. Chao.